Teoría feminista. ¿Qué es la teoría feminista? Para explicar este concepto nos remitimos principalmente a la definición que nos da la teórica feminista Elizabeth Gross, y dice que sería adecuado considerarla más bien como una estrategia, una intervención local, específica, concreta, con objetivos y metas políticas definidas que busca formas efectivas de intervenir en los sistemas de poder con el fin de subvertirlos y sustituirlos con otros preferibles. Por estrategias no se refiere solo a una, sino a todas las formas estratégicas que pueden existir y que implican reconocer lo que es para seguir hacia lo que debe ser. Por otro lado, tenemos a Gloria Bonilla Vélez, otra teórica feminista colombiana, que nos dice que la teoría feminista cuestionó de forma radical los planteamientos filosóficos que colocaban a las mujeres como seres inferiores, reivindicando de esta manera los derechos de las mujeres y develando la ideología sobre la que estaba construido el discurso de la desigualdad. Contexto histórico. La política ha sido un ámbito tradicionalmente muy masculinizado. De hecho, el primer derecho al voto de la mujer se autorizó accidentalmente en Nueva Jersey en 1776, que no permitía a las mujeres votar, sino a las personas, por lo que fue abolida en 1807 cuando se dieron cuenta de este error. Por otro lado, en Colombia no fue hasta la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla cuando comenzó la verdadera participación femenina en el poder. Con la aprobación del Acto Legislativo número 3 de 1954, se le concedió a la mujer el derecho al voto y a ser elegida, destacando a mujeres como Rosita Rojas, primera abogada y magistrada, a Josefina Valencia, primera gobernadora en el departamento del Cauca, y Esmeralda Arboleda, primera senadora en el Partido Liberal. Cabe mencionar que la primera mujer elegida presidenta de gobierno fue Siribano Bandaranaike en Sri Lanka en 1960, y la primera mujer electa como presidenta del país fue Isabel Perón en Argentina en 1974. Sin embargo, a pesar de que la presencia de las mujeres ha ido aumentando gradualmente en los últimos años, la sobrerepresentación de los hombres se observa en todas las instituciones. A finales del 2015, a nivel mundial, las mujeres ocupaban solo un promedio del 22.8% de los escaños parlamentarios. En cuanto al poder ejecutivo, el número de mujeres presidentas o primeras ministras hace más de una década que se ha estabilizado alrededor de 20, representando así el 10% de los jefes de Estado y de gobierno. Las representantes son Christine de Pizan. Nació en Italia pero vivió en Francia toda su vida. Su padre trabajaba en el servicio del rey Carlos V y, a diferencia de su madre, apoyaba que Cristina aprendiera sobre ciencias y otros campos académicos. Se casó y enviudó muy joven. Viéndose sin recursos, decide empezar a escribir. Sus obras trataban principalmente temas de política, historia y la defensa de los derechos de las mujeres. Lucrecia Mott participó en la creación del Convenio de Seneca Falls, que fue el primer encuentro público de mujeres de Estados Unidos, del cual resultó un documento donde se denunciaban restricciones que tenían las mujeres de este país. Uno de ellos era que no se les permitía votar. Simone de Beauvoir, en su ensayo titulado El segundo sexo, critica la opresión a la que es sometida la mujer por el sexo masculino y el modo de organización de la sociedad. Se considera una de las precursoras de la teoría feminista. Betty Friedan. Ella cuestionó a profundidad el estilo de vida, trabajo y familia de la esposa educada en la clase media, desenmascarando dichos fenómenos como injustos, desiguales, absurdos y destructivos. Carol Pitman. Politóloga británica y educadora conocida por su contribución a la teoría democrática y a la teoría política feminista. Su obra El contrato sexual es una referencia para examinar la teoría política. Celia Amorós, filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras feministas más importantes de la actualidad, abanderando el llamado feminismo de la igualdad. Enfoque teórico. Beltrán y Maquerira lo definen como la doctrina de igualdad de derechos para la mujer basada en la teoría de la igualdad de sexos. Surge a finales del siglo XIX en Francia, posterior a las primeras manifestaciones colectivas en defensa de los derechos de las mujeres. Fitzgerald
señala que la teoría ha tenido influencia de la lucha por los derechos civiles y el reconocimiento de la diferencia étnica. Preocupaciones. Las feministas desarrollan perspectivas no solo sobre o acerca de las mujeres y los asuntos de mujeres, sino acerca de cualquier objeto, incluidas otras teorías, sistemas de representación, entre otros. Las feministas no afirman simplemente las opciones mutuamente excluyentes basadas en expulsar elementos patriarcales erróneos o en adoptar puntos de vista teóricos al mayoritario. Más bien, al intentar introducirse en los textos patriarcales, tratan de comprender cómo funcionan y cómo ejercen su dominación, pues las feministas intentan utilizar lo que pueden de esas teorías. La teoría feminista desafía tanto el contenido como las estructuras de los discursos, disciplinas e instituciones, intentando presentar alternativas o desarrollarlas donde aún no existían. La meta limitada pero estratégicamente necesaria de desestabilizar y desmantelar las teorías patriarcales consiste en hallar la autonomía, que implica la lucha por el derecho a paradigmas y herramientas teóricas diferentes y tal vez también una reconceptualización de todo el sistema de conocimientos y métodos teóricos aceptables. La teoría feminista no intenta simplemente señalar en qué son incorrectas o falsas las teorías patriarcales, ni reemplazar una verdad con otra. Su objetivo es hacer que los sistemas, métodos y presuposiciones patriarcales no puedan funcionar, no puedan retener su dominio y su poder. Su objetivo es aclarar cómo ha sido posible ese dominio y hacer que ya no sea viable. Formalización. Con respecto a esta parte se pueden destacar dos fases que describen el desarrollo de la teoría feminista. En la primera parte se tiene un objetivo bastante claro, que es el de incluir a las mujeres como iguales a los hombres. En el proceso por lograr este objetivo se destacan 4 partes importantes, 4 cambios. Primero es que las mujeres y lo femenino se vuelven objetos dignos de teoría e investigación, es decir, que en tanto fueron ignoradas o se les negó su valor en términos patriarcales, las mujeres ahora se convierten en puntos focales de la investigación tanto empírica como teórica, y que además estas se conceptualizan como iguales a los hombres. Y es que debido a este mismo olvido en términos teóricos tradicionales, ahora las mujeres se conceptualizan como iguales a los hombres en términos socioeconómicos e intelectuales relevantes. El segundo es que se critican algunos elementos de los discursos patriarcales, pero no sus estructuras y suposiciones fundamentales. Esto quiere decir que, si bien se critican algunos componentes de estos discursos, no se cuestiona como tal sus suposiciones fundamentales, sean ontológicas, epistemológicas o políticas. El tercero dice, se ocupa mucho de los asuntos de las mujeres y no critica asuntos más públicos. Esto quiere decir que, si bien la teoría feminista es crítica respecto a la actitud de los discursos patriarcales frente a la postura de las mujeres, se ocupa mucho de asuntos que afectan directamente la vida de las mujeres y no critica asuntos que son más amplios y no profundiza más. Y el cuarto y último es que los discursos patriarcales se rechazaban o se aceptaban parcialmente. Esto quiere decir que en este punto los discursos patriarcales eran sometidos a una decisión entre opciones que eran mutuamente excluyentes. O bien se consideraban totalmente infiltrados con valores patriarcales y por lo tanto debían ser rechazados, o bien eran susceptibles a una rectificación. De modo tal que ahora las mujeres podían ser incluidas en estos discursos. Lo que se logró con esto fue la inclusión de las mujeres como objetos de especulación teórica. Sin embargo, no se planteaba su posición como sujetos o productoras de conocimiento, lo que nos lleva a la segunda parte de la formalización. En esta segunda parte se cambia el objetivo de igualdad por una de autonomía femenina. Para lograr esto se plantean diferentes cuestiones. La primera es el cambio de una política de igualdad a una política de autonomía, pues mientras la igualdad es la equivalencia de 2 o más términos, uno de los cuales cumple la función de norma o modelo de manera incuestionable, la autonomía implicaba el derecho de aceptar o rechazar estas normas o modelos de acuerdo con la capacidad que se tiene de adecuarse a la autodefinición que se elija. Por lo tanto, esta autonomía femenina significaba el derecho de las mujeres a la autodeterminación política, social, económica e intelectual. El segundo es la revaloración de compromisos políticos, ontológicos, epistemológicos de los discursos patriarcales. Entonces, a medida que se aclaraba que las mujeres solo podrían ser incluidas en los textos patriarcales como duplicados o desviaciones de los hombres, las suposiciones a
priori de igualdad e intercambiabilidad no podían acomodarse en términos teóricos tradicionales, pues era necesario sacudir todo el apuntalamiento social, político, científico y metafísico de los sistemas teóricos patriarcales. El tercero, las mujeres se reafirmaron como sujetos de conocimiento con perspectivas y puntos de vista específicos que con frecuencia diferían sistemáticamente de los hombres. En este punto, en lugar de que estos discursos patriarcales, sus métodos y suposiciones proporcionaran herramientas y estructuras no criticadas con las que las mujeres se analizaban como objetos, ahora se convertían en objetos del escrutinio crítico feminista. Y el cuarto y último, la producción del discurso se examina como un proceso de exclusión y división sexual. Esto también debido a que las perspectivas o puntos de vista no eran simplemente subjetivos en el sentido de posiciones individuales, personales o idiosincráticas, pues la subjetividad solía considerarse como una interferencia en los procedimientos objetivos del conocimiento, de la misma manera en que las producciones teóricas de los hombres se daban en función de sus posiciones vividas en el mundo. Principales elementos comunes. Las feministas tenían mucho en común con los socialistas. Las feministas rechazaban las tradiciones europeas que subordinaban a las mujeres, afirmaban que el sistema de dominación masculina era la causa de opresión de la mujer y deseaban construir una sociedad donde estuviesen libres de las ataduras patriarcales. Por su parte, los socialistas rechazaban esas tradiciones europeas de subordinación en los trabajadores, afirmaban que el sistema establecido de corte capitalista era la principal causa de opresión de los seres humanos y deseaban construir un mundo donde todos estarían libres de las ataduras de la propiedad privada y de la lucha de clases. Ambas filosofías rechazaban radicalmente las tradiciones básicas de la cultura europea. El socialismo rechazaba la propiedad privada de los medios de producción y defendía la propiedad social o pública de los mismos, y el feminismo rechazaba la propiedad y el dominio masculino sobre las mujeres. El método feminista también puede recibir el nombre de método no sexista, es decir, que no discrimina en virtud de sexo, o puede recibir el nombre de no androcéntrico, es decir, que no centra la sociedad o la vida en los varones. La teoría feminista ha demostrado que el sesgo androcéntrico y sexista en gran parte de la producción y difusión del conocimiento solo puede ser corregido con la metodología no sexista. En la teoría feminista hubo y hay mujeres que decidieron estudiar la teoría feminista. Entre ellas encontramos a Evelyn Fox con los vínculos entre el feminismo y la ciencia, a Linda Alcoff y a Elizabeth Potter con la epistemología feminista. La epistemología feminista tiene 5 conceptos: el empirismo feminista, la construcción social, el feminismo postmoderno y la epistemología feminista con base en la física cuántica y en la búsqueda irónica. Lo que pretende la aplicación de la teoría feminista es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo. Entonces, es posible decir que el quehacer feminista dentro de las ciencias y las humanidades construye caminos que le son propios para conocer la realidad. Cabe resaltar que el feminismo busca la liberación de las mujeres, su participación política y la equidad social. Otra característica de la metodología es deconstruir para identificar los rasgos sexistas que se ven en otras corrientes políticas o de pensamiento. Por lo general, se inicia una investigación feminista en determinado contexto histórico. Se dan las preguntas de ¿dónde están las mujeres y qué hacían las mujeres? Por lo tanto, cuando se habla de historia, el método cambia en el feminismo por la manera en la que se ve, se lee, se vive y se siente. Todo esto no quiere decir que el método feminista esté más dado por mujeres por el hecho de serlo, simplemente llama más la atención de este género. Lo que ha generado en el método feminista ha hecho tambalear el Estado androcéntrico, y una de sus conclusiones es que no se puede seguir con la política común o la realpolitik, sino que se entienda que las nuevas formas de hacer política por parte de las mujeres sean consideradas y claramente implementadas. Como conclusión, lo que pretende la metodología feminista es crear nuevos conocimientos sin el pensar y el sentir del varón, sino de ambos géneros, y que gracias a esto el campo de estudio desde el feminismo es fértil y amplio.
El aporte feminista para los estudios de relaciones de poder propios de la ciencia política se destaca por su originalidad y progresismo. Expandió los horizontes de la teoría política sumando nuevos núcleos teóricos sobre una serie de aspectos de nuestra realidad donde nadie había echado luz antes. Desde un punto de vista filosófico podría decirse que el feminismo contribuyó en una medida al robustecimiento de la política como ciencia en un sentido ontológico, de lo que la ciencia política y su teoría deben tener como objetivo principal. Conclusiones. Tiene un carácter plural en su teoría frente a cualquier visión dogmática, pues no existe una única forma de analizar y representar la subordinación de las mujeres. Trata un conflicto que conforma una de las características estructurales del actual modelo de organización social. La teoría feminista supone planteamiento crítico que renueva aspectos epistemológicos y metodológicos para las ciencias sociales, así como aspectos políticos inherentes al contrato social implícito en los roles de género establecidos socialmente para hombres y mujeres. Desde todas las teorías feministas, independientemente de su posterior concreción, se formula una fuerte crítica a la aceptación androcéntrica de categorías supuestamente universales y aparentemente neutras que han sido el soporte del pensamiento de la modernidad.